Buenas tardes, sean todos bienvenidos a este ciclo literario que tiene por nombre Tardes de Papel, porque al papel a lo que nos referimos y a ese placer por la literatura que compartimos desde aquí. En primer lugar, la disculpa de la delegada de Cultura, Pilar Pintor, por no poder estar en este acto como lo hubiese encantado. Cuestiones de agenda política y mil cosas que ocurren en las ciudades y en los gobiernos, pues hacen que esto de momento no sea posible. Yo soy Miguel Vega, pues representante del Ayuntamiento, en este caso, de la propia Delegación de Cultura, y les doy la bienvenida, comentándoles además que este acto, este encuentro literario, esta presentación, se está emitiendo en streaming, en directo, a través de todos los canales del Ayuntamiento de Algeciras, y quien lo quiera ver en directo ahora estupendo, y si no se va a emitir durante todo el tiempo que sea posible, con lo cual tenemos el público más amplio y más diverso, al margen de ustedes que están aquí, por los que les damos la bienvenida. Bueno, en esta tarde, evidentemente, es una tarde especial aquí en Algeciras, cuando recibimos a un escritor de la categoría de la talla de José Reyes Fernández, que aunque dice haber nacido en la ciudad púnica y romana de Cartella, por Guadarranque, que para él es el Guimarán, él tiende a imaginar, a pensar y a soñar con esas historias en torno a ese Guimarán que tantas satisfacciones y tantas vivencias le da, un poco a manera de que el Guimarán para José Reyes Fernández posiblemente sea su Macondo, su Comala, y para nosotros es un placer que de ahí broten tantas cosas, tantas historias extraordinarias y hermosas. Es un hombre que no le veo nada de su biografía así específica, pues bueno, creo que tenemos un gran presentador al lado y lo va a hacer magníficamente, pero sí me gusta destacar que ha conseguido muchísimos premios, logros importantes, escriben artículos. Aquí tuvimos la suerte, cuando se inauguró, se abrió el primer ciclo de estos encuentros Tardes de Papel, de que presentase Tratado contra los Libros, y ahora vuelve con Cuentos urgentes para un tiempo lento. Creo que es una maravilla y igual merece ser premiado, como en su tiempo lo fue en torno al Guimarán y otras imprecisiones. Él nos regala a nosotros desde esas historias, desde sus textos y desde la voz de quien los habla también, pues las maravillosas historias que ocupan unas tardes de papel, un libro y seguramente nuestro asombro y nuestro corazón, porque si hay algo que caracteriza las novelas o los textos o los relatos de José Reyes Fernández, es precisamente que del asombro, con esa especie de realismo mágico que cultiva, pasa siempre a la admiración y a este corazón donde caben todos sus libros. Yo le agradezco profundamente porque además engrandece y da prestigio a este acto que ya les digo, está emitido en directo y va a salir por todas las canales de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Algeciras. También gracias a mi compañero Javier Muñoz, responsable de este centro documental, que trabaja lo suyo para que todo esto sea posible. Pero el acto en sí mismo lo va a coordinar, lo va a dirigir y va a hablar sobre el autor y posiblemente sobre su obra. Incluso igual nos da una sorpresa esta figura que hoy por hoy, y porque hoy, como decía el poeta siempre, todavía representa a la imagen del comunicador total, pero también del amigo. La voz de Algeciras, de sus ondas en este momento, es Juan Manuel Dicenta, y él es el que se va a encargar de dirigir esta tarde literaria y estos encuentros, que espero que les guste, como a mí ya me está gustando la idea de adquirir su nuevo libro. Muchas gracias, José. Juan Manuel, adelante. Muchísimas gracias, Miguel Vega. Gracias por esta presentación. Gracias por tener estas tardes de papel en Algeciras, que son y resultan una delicia, porque todo lo que esté relacionado con el mundo de los libros y relacionado con la lectura creo que es muy positivo. Hoy estamos aquí en familia, pero sí que quiero decir algo. Tenemos a los políticos hoy de congresos y de historias. No hay ningún político. Con lo cual yo me alegro mucho y les voy a decir por qué. Para mí, cuando presento algún acto en el que hay políticos, me resulta muy farragoso lo de decir autoridades, alcalde, porque puedo meter la pata en algún momento, seguro. Así que hoy soy feliz y solamente puedo decir, amigos, amigas, buenas tardes, gracias por estar aquí. Mi primer contacto con el autor, cuyo libro tengo el gusto de presentar hoy, fue gracias a la radio, el medio maravilloso que me ha facilitado a lo largo de más de 40 años contar miles de historias y conocer a cientos de personajes. José Reyes Fernández dejó un mensaje en la página de Facebook de Radio Algeciras en diciembre de 2020. Decía lo siguiente: buenas tardes, acabo de oír una breve entrevista al señor alcalde de Algeciras que, refiriéndose a la situación pandémica actual, dice que ni en la mente del escritor más alucinado hubiera sido posible imaginar tal cosa. Bien, lamento contradecir al señor alcalde.
ya se imaginó y está escrito desde hace 10 años, aunque se ha publicado recientemente en septiembre de 2020. Me refiero al relato Melancolía, recogido en mi último libro publicado, Tratado contra los libros. En dicho relato se narra una situación pandémica generalizada que obliga al confinamiento de la población y se decreta la vacunación de toda la población con una vacuna reciente a través de una intensa campaña esperada por unos y rechazada por otros, que se lleva a cabo por todos los rincones del país, y desde hospitales de campaña militares se vacuna a toda la población, que luego recibe un carnet o cartilla de vacunación. Está escrito hace 10 años, y publicado en septiembre en el libro Tratado contra los libros, del que soy autor. Muchas gracias. Como es lógico, contacté con él y al cabo de unos días pudimos hacer una entrevista tras la lectura, en el fin de semana, de un libro que me cautivó de inmediato. Aquel Tratado contra los libros conseguía todo lo contrario, acrecentar la pasión por ellos y por todo lo que encierran. Pude, gracias a la generosidad de José Reyes, lo de Reyes es porque nació el día de Reyes, disfrutar de la obra publicada del autor. Allí me encontré con El hombre que discutía con el perchero, ahí hay uno, una obra dura donde el personaje, que podría ser cualquiera de nosotros, entra en un proceso depresivo de autodestrucción, un texto duro que genera una profunda angustia cuando nos ponemos en el lugar del personaje. Otra de sus obras es La casa de los crisantemos, una novela que me situó en la casa que yo adivinaba cerca del faro de Alcaidesa. Casa y faro, presentes en esta narración llena de historia y de historias, de personajes, de fantasmas, de muerte, de amor, escrita con un lenguaje exquisito que José Reyes sabe manejar en toda su obra. A partir de ese contacto nace una afectuosa relación a través de algunas entrevistas en la radio. Cuando le entrevisté la primera vez por su Tratado contra los libros, había grabado previamente y decorado oportunamente un fragmento para que los oyentes se hiciesen una idea de por dónde iban los tiros. Aquella lectura le gustó a nuestro autor y me dio a conocer algunos de los relatos que luego plasmaría en este volumen que hoy nos presenta. Cuentos urgentes para un tiempo lento. Grabé algunos de esos relatos que emitimos en la radio y publicamos en la web. Cuentos urgentes para un tiempo lento por José Reyes Fernández. Una broma macabra. Oía en la radio las noticias sobre la búsqueda de la joven desaparecida en el barrio mientras que, con semblante aún somnoliento, tomaba la primera taza de café. No era un acto privado, pues se había observado por el reciente vecino de enfrente que, tras el visillo de la ventana de la planta alta, seguía a diario, con paciente fidelidad, todos sus movimientos. Le molestaba la inquisitiva vigilancia de aquel hombre extraño con el que apenas había cruzado algún escueto saludo a través del seto del jardín. Por eso, mientras se terminaba la taza de café, gestó la broma que, según su parecer, acabaría con aquella permanente acechanza. Hacia la medianoche se echó al jardín armado con una pala y, junto al tronco del árbol, se puso a cavar una fosa. Ni que decir tiene que cada una de las paladas era seguida desde arriba por la atenta mirada del hombre. Cuando consideró que había alcanzado la suficiente profundidad, dejó su labor y se adentró en la casa limpiándose el sudor, mientras de soslayo y amparado por la oscuridad, se cercioraba de que la vigilancia aún permanecía. En el interior, envolvió una almohada en una manta y se la cargó al hombro como si soportara un gran peso. Así salió al jardín y arrojó el bulto a la fosa. La cubrió de tierra y la disimuló luego con unas hojas secas. A la mañana siguiente aún estaba en la cama cuando llamaron a la puerta. Era, tal como había previsto, la policía. Él les acompañó al jardín y, al mirar para arriba, no pudo disimular una sonrisa mientras los agentes se afanaban por descubrir la fosa. Sin embargo, concluyó mudando su gesto en una mueca de estupor cuando, del fondo del hoyo, vio cómo sacaban envuelta en la manta el cuerpo sin vida de la joven desaparecida. Esto que ustedes han podido escuchar es solo un apunte de lo que van a descubrir cuando se sumerjan en la lectura de estos cuentos urgentes para un tiempo lento
que nacieron como una respuesta creativa a un tiempo de zozobra y dolor, un tiempo de incertidumbre, de encierro obligado en los tiempos duros de la pandemia. Estos cuentos se fueron publicando diariamente en la red social de Facebook, servían de escapatoria a las circunstancias que vivíamos y, al tiempo, ayudaban a mitigar la angustia mediante estos regalos literarios que contaron de inmediato con el aplauso y el agradecimiento de quienes los leían a diario y pedían al escritor más y más. Cada día una nueva entrega, un nuevo episodio, una obligación casi. Cuentos urgentes para un tiempo lento que, como recoge la contraportada del libro, es el formato de literatura de urgencia adecuado a nuestro tiempo tan veloz e imparable. En su aparente brevedad, estos relatos encierran el estímulo de una trama comprimida que se puede sorber de golpe como un delicioso trago de concentrado licor. Solo me queda invitarles a que lo disfruten, al menos tanto como yo lo he disfrutado. Les dejo ahora con nuestro autor, José Reyes Fernández, que seguro, sanroqueño, nacido en la barriada de Guadarranque, la que ha denominado en su obra Guimarán, como él mismo ha recordado, ha reconocido, si hubiese nacido en otro sitio, posiblemente no habría escrito nada. Recreo siempre los paisajes de mi infancia, mi universo literario particular. Pues eso, les dejo con José Reyes Fernández y sus cuentos urgentes para un tiempo lento. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, queridos amigos y amigas. Agradecer en primer lugar a la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Algeciras por ofrecernos este espacio para celebrar este acto. A mi amigo Juan Manuel Dicenta sus cariñosísimas palabras y el entusiasmo que siempre muestra por mi obra. A Miguel Vega, que ha estado siempre al pie del cañón para que este acto se pudiera realizar. Y, por supuesto, a vosotros, queridos amigos y amigas, por vuestra presencia. Hoy para mí es una tarde especial y muy feliz porque, ha venido un personaje, especialmente desde Madrid, a ver a su abuelo por primera vez para presentar un libro. Mi nieto, que tiene 3 años, ¿verdad?, y que nos acompaña esta tarde aquí, y va a asistir a la primera presentación de un libro de su abuelo, con lo cual me llena de satisfacción, junto con mi hija y su marido. Bien, yo no me propuse escribir este libro, ni el anterior. La verdad es que muchos de los libros que he publicado nunca me he propuesto escribirlos, sino que los libros han ido surgiendo solo, y cuando me he dado cuenta, pues ahí estaba el libro y bueno, ya no tuve más remedio que darle forma y publicarlo. Me ocurrió con el anterior y me ha ocurrido con este. Como muy bien ha recordado Juan Manuel, nació este libro, el germen de este libro empezó a surgir en el encierro pandémico que tuvimos, y donde, condenado ese ostracismo, nos vimos obligados a contemplar la vida y la calle desde los balcones y desde las ventanas. Y entonces pues empecé a concebir una serie de relatitos que empecé a publicar en mis redes sociales, y para mi sorpresa la gente se fue enganchando. En un principio, a los 10 días me cansé y quise dejarlo, pero empezaron a llegarme mensajes de gente diciendo que, bueno, que se habían enganchado a aquello, que le ayudaba muchísimo, que se levantaban por las mañanas para mirar el cuento y que siguiera. Y entonces prometí seguir un mes más, 30 relatos. Estuve 2 meses, escribí 60 relatos y ya al final lo dejé porque efectivamente se convirtió en una situación de ansiedad. Me generó una ansiedad el tener que levantarme por las mañanas imaginando a ver qué relato imagino yo hoy para escribirlo y para publicarlo esta tarde, ¿no? Y entonces, cuando eso empezó ya a convertirse en algo obsesivo, pues y ansioso, que no me dejaba dormir, pues lo dejé. Luego, tranquilamente, sin ese acicate, sin esa urgencia, pero una vez estimulado el cerebro, ¿verdad?, pues mi cerebro siguió generando historias, y seguí escribiendo historias de estas hasta un total de 120 y algo,
que de esas 120 y algo solo yo quería publicar 99. 99 porque me parece que es un número que no cierra nada y que deja todo abierto, y porque de alguna manera rendía también homenaje a una serie de escritores franceses que experimentaron con la literatura de una forma gozosa e hicieron obras verdaderamente extraordinarias. Me estoy refiriendo al taller de literatura experimental Oulipo, donde Georges Perec escribió, por ejemplo, una novela magnífica que se llama La vida e instrucciones de uso, y donde yo ya le rendí homenaje en mi libro anterior, en Tratado contra los libros, donde el último relato se llama El libro Instrucciones de uso. Pero otro fundador de esta escuela experimental de literatura fue Raymond Queneau, y Raymond Queneau escribió un libro basado en una anécdota absolutamente trivial y sin importancia ninguna, de un joven que entraba en un autobús en hora punta, estaba lleno, tropezaba con uno, con otro, lo pisaban, se enfadaba, se bajaba, ¿verdad? Esa era la historia. Lo bueno de este libro es que Raymond Queneau narraba esa historia de 99 formas distintas. Y ahí me gustó mucho la idea y dije, bueno, pues que sean 99 relatos. No cierro nada y lo dejo todo abierto y rindo homenaje a ello. Hay en el libro una serie, varias series, una serie de cuentos que se continúan. Una de ellas son los lipogramas. ¿Qué son los lipogramas? Bueno, los lipogramas forma parte de esa modalidad que se llama literatura incómoda. Incómoda porque si escribir un texto literario ya de por sí exige un esfuerzo y una concentración grande, cuando empezamos a poner trabas, impedimentos a esa labor, todavía se hace más complicada. Y los lipogramas consiste en publicar, en escribir textos prescindiendo de alguna letra. Por ejemplo, si yo voy a escribir un texto en el que no voy a utilizar la W, ni la X, ni la Z, ni la Y, pues puede resultar sencillo, porque esas letras las utilizamos poco. Pero si digo voy a escribir un texto donde voy a prescindir de las letras que más se usan, que son las vocales, por ejemplo, ya se complica. Escribir un texto prescindiendo de la A o de la E o de cualquier otra vocal hace que la labor del escritor se complique. Y hay una serie de lipogramas que llevan por título Cuando el murciélago perdió sus 5 alas. Claro, todo el mundo piensa, bueno, ¿dónde están las 5 alas del murciélago? Las 5 alas del murciélago son las 5 vocales que tiene. La palabra murciélago es una palabra pentavocálica que contiene las 5 vocales, A, I, O, U, las contiene las 5. Mucha gente piensa que es la única palabra que tiene las 5 vocales, pero hay muchísimas palabras pentavocálicas y que utilizamos todos los días sin darnos cuenta. Por ejemplo, ayuntamiento es una palabra pentavocálica, aunque contiene 2 veces la letra A. O euforia, o riachuelo, desahucio, o como me dice mi nieto, abuelito, adulterio, incluso nombres propios como Aurelio. Es decir, hay más de 42.000 palabras pentavocálicas en nuestra lengua. Pero yo escogí la de murciélago porque es la que todo el mundo conoce. Cuando el murciélago perdió sus 5 alas. Las 5 alas son las 5 vocales. Entonces, el primer relato está escrito sin la letra A. El segundo relato sin la letra E. El tercero sin la I. Así hasta la U, ¿no? Y cuando terminé, dije, bueno, bien, he ido prescindiendo de una vocal en cada relato. ¿Por qué no prescindo ahora de todas? De todas las vocales. Y así surgió otro lipograma que está escrito sin vocales. Si las vocales son sustituidas por unos guiones y es el lector el que tiene que completarlas. De hecho, me han comentado algunos lectores que se han entretenido con un lápiz a completarla. Es una especie de sudoku vocálico, rellenando y poniendo las vocales que faltan, ¿no? Luego quise ir mucho más allá y entonces otro relato era el murciélago, a ver, ¿cómo se llama? El murciélago aritmético.
este relato consistía en una combinación de letras y números. El murciélago pitagórico es el nombre exacto, murciélago pitagórico, y consiste en sustituir letras por números afines. Entonces sale un texto con letras y números, y que una vez que empieza a leerlo, cuesta un poco de trabajo al principio, pero inmediatamente el cerebro de forma automática empieza a cambiar esos números por letras y se lee de corrido, ¿no? Luego seguí con esta idea. Esto es un juego, es un divertimento. Como me aburría y estaba solo, pues entonces tenía que pasar las horas de alguna manera. Y entonces continué con otro relato que era escribir un cuento utilizando una sola vocal. Sí, solamente voy a utilizar la única vocal que voy a utilizar. Y así surgió un cuento que lleva por título Ya cansa tanta mala pata. Y luego dije, bueno, pues ahora voy a escribir otro relato utilizando solo la E, ¿verdad? La única vocal que utilizo. Y lleva por título Cree el hereje que debe tener fe. Y ahí lo dejé porque ya empecé a aburrirme, pero había otro relato, previsto otro relato con la AO, que decía Ojo, dolor con odontólogo. Ahí lo dejé. Bien, no pretendo aburriros más con esto. Sí me gustaría leeros 2 o 3 relatitos antes de terminar, si os parece bien. Juan Manuel ha puesto el trabajo magnífico que Juan Manuel y su equipo han hecho de Radio Algeciras con la dramatización y ambientación de mi relato. Me parece de una cosa extraordinaria. Hemos tenido ocasión de comprobar este primero. Al final oiremos otro, ambientado y locutado por ellos. Yo voy a leeros, por ejemplo, uno que dice, que lleva por título Un vampiro ejemplar. En nuestra sociedad hay cada vez más vampiros. Yo no sé si os dais cuenta, sí, pero hay muchísimos vampiros. Este dice así: el señor Rottweiler es un ciudadano ejemplar, buen padre, buen marido y vecino de pías costumbres. Vive en el centro, en un modesto ático de 1.200 metros cuadrados, con solarium, cancha de pádel y escueta piscina de 30 por 10. Un portero de uniforme se cuadra marcialmente cuando el señor Rottweiler asoma por el portal con su abrigo de cachemir y su portafolio de piel. A la salida lo espera puntualmente un coche negro y el señor Rottweiler deja que su chofer mastique chicle. Sin embargo, nadie sospecha que el señor Rottweiler lleve una doble vida. En realidad, el señor Rottweiler es un vampiro. Lo ha revelado a su confesor y se somete con estoica resignación a los traumas de una penitencia correctiva. Dirige con afable firmeza la sucursal principal del Corsarius Bank y llega a la oficina antes que sus empleados. Su tez, pálida y blanquecina, se anima cuando despliega sobre la mesa el balance de activos. Repasa los tipos de interés y con una delectación fruitiva que augura el fracaso de la terapia, firma una a una, saboreándose de regusto las hipotecas draconianas y los créditos abusivos que le presentan sus empleados. Aunque no le corresponde, en un gesto sindical, el señor Rottweiler atiende a veces a sus clientes. Manda que hagan pasar a su despacho a la parejita de novio que viene a solicitar una hipoteca para casarse. Ordena entonces que no se les moleste y el señor Rottweiler se dispone a oficiar con delectación el sacrificio. Como en el anticipo del disfrute de una litúrgica obscenidad, les ofrece caramelos de una canastilla. Se frota las manos frías y exangüe y curva la comisura de sus labios secos al contemplar sus cuellos jóvenes, cálidos, tiernos, palpitantes. El señor Rottweiler se le ensaliva la boca mientras, insaciable, requiere avales, garantías, seguros, fianzas, propiedades, nóminas, pensiones, tasas de desgrave y padrinazgo, y consuma el éxtasis cuando entona la antífona del Euribor, los tipos de interés nominal, gravamen, tasa anual equivalente, comisiones de apertura, cláusulas de cancelación, recargos de rescisión, gastos variables, endoso, ajuste de pignoración, consorcio de riesgo en previsión de impago y seguro de vida en desamparo de defunciones. Lo que más excita al señor Rottweiler es la sumisión iniciática con que las víctimas donan su sangre, sus órganos y sus vidas para los próximos 40 o 50 años.
Empachado por el festín, el señor Rottweiler apenas prueba las angulas del almuerzo. Luego, en la sobremesa, en la logia de una hermandad secreta, el señor Rottweiler se reúne con otros miembros vampíricos de su desgraciada estirpe. Gerentes de empresa, ejecutivos de multinacionales, directores de refinerías, presidentes de holding, directores de fondos de inversiones, accionistas mayoritarios, consejeros de puertas giratorias, propietarios de paquetes de acciones o ejecutivos de contratos blindados y opciones preferentes. Todos ellos miembros numerarios de la obra y, envenenándose de habanos y coñac francés, se alivian del estrés entonando himnos al libre mercado y despotricando muy educadamente contra la política intervencionista del gobierno. El señor Rottweiler ansía jubilarse y sueña con retirarse a descansar en un castillito de Transilvania donde tal vez se cure, pero solo encuentra alivio cuando suspira y recuerda que ha sido propuesto, en mérito a su entrega y sacrificio, a ocupar la presidencia honorífica de la Asociación de Transfusiones de Sangre, tras ser nombrado doctor honoris causa en la Escuela de Escualos del Neoliberalismo galopante. En los vapores de la sobremesa, el señor Rottweiler piensa con malestar en los expedientes de embargo y de desahucio y en lo difícil que resulta a veces ser un vampiro ejemplar. Este es un relato que ocurre con bastante, por desgracia, con bastante cotidianidad en nuestro mundo, en nuestra realidad, y que a veces pasa muy ignorado. Se llama Las guerras ignotas. Aquí me encuentro bien. Estoy solo y por eso me siento seguro. Cada vez que puedo huyo del frente y me refugio aquí, solo, pero seguro. O no tan solo. Aquí encuentro la compañía de ellos, que no es la misma que la de fuera. Estos de aquí son amigos y me ofrecen seguridad y confianza. Tampoco están aquí, pero yo los siento a mi lado dándome compañía y el amparo de su amistad. Aunque aún no sé muy bien lo que es la amistad, pues nunca he tenido amigos, solo enemigos y perseguidores. Así que cada vez que puedo, huyo de ellos y me refugio aquí, unas veces con Julio, otras veces con Roberto Luis, otras con Emilio e incluso con Miguel. Los llamo así en confianza, aunque en sus obras figuren como Julio Verne, Robert Louis Stevenson, Emilio Salgari o Michael Ende. Aunque son extranjeros, me entiendo bien con todos y con ellos en la biblioteca es donde mejor y más seguro estoy. Todos me tratan con confianza. En casa tampoco me siento muy bien, por lo que paso mucho tiempo encerrado en mi habitación. Mi madre no para de regañarme por lo despistado que soy, que si todos los días un cuaderno nuevo, que si pierdo los lápices, que si he roto el compás, que si he derramado el zumo en la mochila, que si otra vez el chándal agujereado, que si no ganan para arreglarme las gafas. Ahora las llevo restaurada con esparadrapo hasta que cobre mi padre y tantas otras cosas que me ocurren a diario. Pero lo peor fue la bronca de mi padre cuando inutilicé el móvil porque en un descuido se me cayó al váter del colegio. Mi madre dice que soy un desastrado y mi padre que parezco tonto. Por eso me encierro en mi habitación. No estoy bien en ningún sitio. Siempre vivo con miedo y angustia, mirando para atrás. Tengo pesadillas y apenas duermo. Trato de ocultar los moretones que delatan mi humillación. A veces pienso que en esta circunstancia no merece la pena vivir, que mejor sería poner fin a este sufrimiento y acabar de una vez con todo. Pero cuando llego aquí me alivio, me sosiego, me encuentro seguro en la soledad de mis amigos de la biblioteca. Lo malo es que pronto sonará el timbre del recreo y tendré que salir al patio y me encontrarán de nuevo, aunque me esconda, y volverán a escupirme otra vez en el bocadillo.
Un golpe de calor tiene que ver con el cambio climático, una noticia muy actual y una preocupación importante, ¿no?, que tenemos todos, el cambio climático. Un golpe de calor. El fenómeno era insólito y produjo un gran desconcierto en la comunidad científica. Los expertos no se ponían de acuerdo en articular una explicación satisfactoria. Se hablaba de cambio climático, disminución de la capa de ozono o rayos ultravioleta, pero nada de eso justificaba lo fulminante de los casos. Según los forenses, los cadáveres presentaban quemaduras en la mayor parte del cuerpo y en algunos casos aparecían totalmente calcinados. Y todo eso en un instante, sin dar tiempo a cubrirse o ponerse a salvo. A pesar de las recomendaciones de la ministra y demás autoridades sanitarias de evitar las horas de calor, la exposición directa al sol, el ejercicio físico en las horas críticas, resguardarse a la sombra y beber abundante líquido, no pudieron evitarse nuevas muertes por imprevistos golpes de calor. Desde hacía un tiempo solía ocurrir casi siempre hacia el mediodía, cuando más pegaba el sol. Todos iban tranquilamente caminando cuando de repente un golpe de calor los hacía desfallecer y morir casi instantáneamente. Cuando los transeúntes veían a alguien caer fulminado, lejos de socorrerlo, huían alarmados, pero cuanto más corrían, más se calentaba y más fuerte era el golpe de calor que acababa con ellos. Muy pocos lograban ponerse a salvo. Se nombró una comisión científica para que estudiase el tema. Se delimitase la zona cero y se estableciese una hoja de ruta. Y el gobierno decretó el estado de alarma, prohibiéndose el trabajo en las horas cenitales, además de recomendarse no salir de casa a esas horas. Pero siempre había algún consciente o temerario negacionista que con muy buen criterio calificaba aquello de campaña gubernamental para restringir las libertades ciudadanas y desafiaba las recomendaciones, por lo que a diario se incrementaba el censo de afectados, lo que imposibilitaba doblegar la curva de víctimas. Además, el fenómeno no se limitaba solo a la población más anciana y por tanto más vulnerable, sino que también se daban casos de afectación entre los más jóvenes y atléticos. Parece ser que los golpes de calor no hacían distinciones. La oposición, colmada en su paciencia, estalló indignada y pidió la cabeza de la responsable de Sanidad, la de la canciller de Cambio Climático, la del portavoz de Gobierno y, de pasada, la del contable de graneros y silos del reino. La preocupación era enorme. La seguridad nacional estaba en peligro. Hasta la misma reina, desde su áulico retiro, se había visto obligada a intervenir en el asunto, solicitando esfuerzo y responsabilidad a todos y mesura en las críticas al gobierno. El pánico era generalizado y no se tenía la más remota idea de lo que había que hacer. Aquello más bien parecía la pesadilla de una plaga calamitosa de la que nadie sabía cómo escapar. «Juanito, vamos a almorzar», interrumpió de pronto la voz de la mujer. «Voy, mamá», respondió el niño mientras se encaminaba hacia la casa después de enfundar la lupa del cumpleaños y abandonar por un rato el hormiguero del jardín. Bien, os leo el último y pasamos a oír el que tiene preparado por ahí Juan Manuel, que está mucho mejor que los que yo leo, claro. Lleva por título Espejismos. Esto nos puede ocurrir cualquier día cuando entremos en un autobús. A más de uno es posible que le haya ocurrido. Espejismos. Lo alcancé a la carrera. Era hora punta y el autobús iba lleno, pero aún así tuve suerte, pues justo al entrar una señora abandonaba un asiento que sin más contemplaciones ocupé agotado. Estaba molido, así que me dispuse a relajarme un rato durante el trayecto. Me recosté hacia atrás y al levantar la vista la vi por primera vez. Allí estaba, no había duda, era ella. Quedé conmocionado.
Iba en el asiento de enfrente y al notar el cansancio con que me desparramé, me observaba contemplativa, serena, con una mirada envolvente, cálida y misteriosa, al tiempo que contraía levemente la comisura de los labios y esbozaba el gesto tímido de una imperceptible sonrisa que más bien parecía una concesión de imperturbable amabilidad frente al mundo. Iba vestida de oscuro, tenía el pelo largo partido por una raya frontal y sus manos reposaban sobre el regazo. Abrí estupefacto los ojos y confirmé que era ella, la misma Lisa Gerardini, doña Lisa, más conocida por Mona Lisa o la Gioconda. El estupor y la perplejidad se adueñaron de mí. Estuve tentado de reclamar la atención de todo para que no les pasase inadvertido aquel prodigio, como al parecer estaba ocurriendo. Sin embargo, no pude decir nada, pues quedé con la mandíbula desencajada y la boca abierta, contemplándola y admirándola como un bobo. En un momento determinado, el autobús paró junto a un parque y tras ella, a través de los cristales, pude contemplar un paisaje volcánico, de rocas y caminos sinuosos misteriosamente difuminados por el esfumato de una niebla grisácea. Estuve a punto de gritar y proclamar el prodigio, pero no pude. Permanecía atado a mi asiento y paralizado por el estupor de aquella sonrisa enigmática que me obsequiaba con toda la conmiseración del mundo. Al cabo de un rato, el autobús paró nuevamente. Ella se incorporó con una lentitud litúrgica y entonces fue cuando lo vi también a él, a su marido, a Francesco Giocondo, un hombre fofo y calvo que a su lado se incorporaba cogiendo el carrito de la compra y la ayudaba a descender lentamente del autobús. No me lo podía creer. Mi mirada hipnotizada lo siguió cuando el autobús partió de nuevo y giré magnetizado la cabeza para observar cómo quedaba atrás y se alejaban con pasos lentos hasta desaparecer tras una esquina. Deshice la torsión y volví de nuevo a mi posición natural. Ya no podía aguantar más, así que interpelé al conductor por si había visto aquello, y al girarse el conductor, un hombre anciano y calvo de luenga y venerable barba blanca, comprendí que quien conducía era el propio Leonardo. Perplejo, me recosté en el asiento, cerré los ojos y entonces fue cuando me pregunté: ¿qué coño será eso que me han dado a fumar los compañeros de la Facultad de Arte? Tendré que recomendarle que cambien de camello. Muchas gracias. Oímos el relato ese que tiene preparado Juan Manuel. Cuentos urgentes para un tiempo lento por José Reyes Fernández. El desierto. Lo que veo es un desierto de nieve. Un gélido, blanco y dilatado desierto de nieve. O una inmensa llanura de sal, no sé. En todo caso, un espacio silencioso y vacío que no para de crecer. Un desierto que avanza lentamente, acabando, borrándolo todo. No sé de dónde vengo ni tampoco cómo llegué aquí ni lo que hago. Mi único objetivo, al parecer, es permanecer sentado ante esta llanura, contemplando cómo se extiende y se dilata este desierto blanco de sal, o de nieve, o de nada. Tampoco sé mi nombre, ni si lo he tenido alguna vez. Ignoro todo. También ignoro el nombre de muchas cosas que para mí son nuevas o parecen extrañas, que nunca antes he visto. No hablo, tampoco hablo, pues no sé qué palabras sirven en este mundo extraño para nombrar o expresar las cosas extrañas que no conozco. Estoy solo y en este desierto tan blanco, tan vacío, tan homogéneo, es imposible orientarse. Así que no sé dónde estoy ni hacia dónde ir, si es que debo ir a algún lado. La soledad no es buena ni mala, es solo una condición, una manera de ser, un estado de ánimo. Y mi ánimo ya no me dice nada. Solo estoy aquí y espero, aunque tampoco sé lo que espero. Contemplo con absorto estupor el desierto y no pienso nada.
He eliminado todo pensamiento, también toda emoción. No siento nada. No sé si hace frío o calor. Hace tiempo que dejé de sentirlo. Y cada vez me llegan menos ruidos reconocibles del exterior. Cada vez estoy más aislado. A veces creo que esa llanura de sal, ese desierto de nieve que veo, no está ahí fuera, sino que está dentro de mí, en mi cabeza, no sé. En ocasiones, una mujer desconocida, extraña, a la que no he visto nunca, se acerca a mí y me llama papá. Y yo la miro, pero no la reconozco ni la recuerdo. Luego aparece un hombre que dice que es médico y la mujer dice que me ha traído al médico para que me pongan bien. Y yo los miro entonces sin comprender, porque yo no estoy enfermo ni tengo nada. No me duele nada ni me encuentro mal. Lo único que tengo es este desierto blanco que no para de crecer en mi cabeza borrándolo todo. Pero para contener a los desiertos no creo que sirvan los médicos y no sé qué iba a decir. Tampoco lo recuerdo. Es un relato impresionante absolutamente, porque tiene la destreza de plasmarlo de una forma tremenda, porque está plasmando lo que es el Alzheimer, lo que es esa enfermedad, y te vas metiendo de lleno en lo que él va contando en ese desierto blanco, y te está entrando el agobio de lo que puede sentir una persona que a lo mejor no siente nada, pero él lo ha sabido transmitir magníficamente, y a mí fue un relato que me impresionó mucho. Lo leí de corrido, por cierto, o sea, no hubo pausa ni nada, lo leí de corrido y del tirón, y porque era maravilloso. Muy bien leído, por cierto. Bueno, pues llevamos 40 años ya en esto, ¿eh? Si no leyese bien. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Gracias. Oye, por cierto, como anécdota, decir que Pepe y yo nos hemos conocido esta tarde, personalmente. Sí, sí, hemos tenido una apasionada relación por correspondencia, a través de WhatsApp y eso sí, pero nos hemos visto por primera vez esta tarde, lo cual ha sido un placer enorme. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.